No tiene sentido que tras siglos de lucha hoy se dé la espalda a aquello que tanto costó conseguir. No tiene sentido que se falte el respeto a la memoria de todos aquellos que con sangre pagaron las libertades de las que disfrutamos hoy. No tiene sentido que la palabra democracia se haya desvirtuado hasta el punto de casi perder el significado, ante la indiferencia de muchos y el esfuerzo de unos pocos que se han beneficiado de este proceso. ¿No tiene sentido? Bueno, quizás hemos bajado la guardia y menospreciado el auge de la conciencia antidemocrática. Quizás hemos cometido el imperdonable error de dar por eterno nuestro sistema, como si a la historia le faltaran ejemplos que demuestren que nada, absolutamente nada, dura para siempre. Quizás hemos aceptado todas y cada una de las distracciones que nos han ido imponiendo aquellos que se benefician del individualismo, la polarización, el sensacionalismo, el conflicto y la atomización social. Procesos que nos llevan a estar más separados, más preocupados de tirarnos los trastos unos a otros que de mirar hacia arriba, hacia aquellos que desde las alturas nos dictan el camino. Y no, ni siquiera hablo ya de los grandes políticos, sino de los que les dan de comer. Yo soy Jorge Ávila y hoy, en No Tiene Sentido, buscaremos arrojar un poco de luz a todo esto y quizás encontrar el sentido con la inestimable ayuda de Ignacio Perini, Mariela Andrade y José Ignacio García. Muchísimas gracias. Bueno, a mí no me gusta presentar a los invitados, me gusta que se presenten ellos. Entonces os voy a dar paso, si queréis, dejamos que Ignacio, que está un poco más acostumbrado al directo, rompa el hielo y... Me presento. Empieza tú a presentar. No estaba preparado para presentarme, claro, yo ya estoy ahí Tú siempre estás preparado. como parte del mobiliario. Mi nombre es Ignacio Perini, yo soy coordinador de La Fragua Invisible, que es el colectivo con el que formamos parte también con Jorge y otras personas aquí en Sevilla. Como decía Jorge, que organizamos eventos culturales de este tipo y de otros que se los enumeró fuera de programación. Esto no lo estará viendo la gente del vídeo, pero la gente que aquí está presente lo sabe. Y no mucho más, estoy aquí para aportar un poco lo que pueda. Aquí el que sabe es Jorge. Si quieres probamos lo del chiste nuevamente. Yo digo, porque aquí cada uno en este podcast tiene clara función. Jorge es el que sabe de las cosas y yo soy la cara bonita del podcast. Me tienen aquí por una cuestión de audiencia, pero a nivel así intelectual participativo no sé cuánto puedo aportar, lo intentaré. Así que gracias, Jorge, por la oportunidad. Gracias a ti, Ignacio, por estar con nosotros. Es humilde, saca ya muchas cosas, pero podría llevarse un rato hablando del palmarés. Pero bueno, Marielle. Bueno, pues yo soy Marielle Andrade, soy alumna de la Palo de la Vida, estudiante de Sociología y Ciencias Políticas. Estoy en cuarto año, me quedo nomás porque es un doble. Y yo creo una cosa muy definitoria de mí es el activismo. Porque yo soy una persona que no puede parar quieta y al final tengo intereses varios, acabo en un montón de sitios. Por ejemplo, estoy en la Juventud de Delante Andalucía, Arraigo. También estoy en un grupo en la UPO que es Saharupo, por su nombre podemos deducir que es del Sahara Occidental. El Comité Feminista, movimiento estudiantil varios, por los servicios públicos. Y es un poco por donde me muevo. Es decir, está todo el rato implicada en la política desde los medios que tengo. José Ignacio. Bueno, pues primero buenas tardes, buenas noches. Bueno. Muchas gracias por invitarme, por organizar esto a La Fragua Invisible. Nada, yo soy José Ignacio García, profesionalmente soy de formación psicólogo y profe de instituto, orientador. Y bueno, siempre, desde que tengo uso de razón, he sido activista político, militante en diferentes causas, en diferentes organizaciones políticas. Ahora mismo milito en una organización política que se llama Adelante Andalucía y temporalmente ejerzo las funciones de diputado en el Parlamento de Andalucía. Es un privilegio tener tan buena compañía hoy, tanto José Ignacio como Mariela, así que muchísimas gracias por haber estado. Bueno, me tengo que presentar yo. Yo soy Jorge Ávila, yo soy estudiante universitario también y profesor de profesión. También comprometido políticamente, socialmente con la política y la cultura en general. Y tengo el placer de tener la oportunidad de, gracias a La Fragua Invisible, pues un colectivo que funciona colectivamente, pues poder haber sacado este podcast con la ayuda de Ignacio y con la ayuda del resto del equipo. Y hoy vamos a hablar de democracia, ¿no? Vamos a hablar de democracia. Simplemente, muy brevemente, porque claro, el off records no lo han escuchado, la explicación no la han escuchado las personas que nos escuchen después de casa, pero simplemente deciros a las personas que nos estáis escuchando ahora en diferido que el público puede enviarnos preguntas y que esto es un podcast en vivo, que parece que la gente no se entera. Podéis venir a verlo, así que al próximo estad atentos a nuestras redes, @lafraguainvisible en Instagram, y os podéis pasar a ser espectadores de este evento. Y bueno, es un podcast en vivo, el público puede participar enviándonos sus preguntas, nos salen aquí en la pantallita,
y las vamos intentando introducir de manera lo más orgánica posible. Pero al final el objetivo es que sea una charla lo más distendida posible y ligera para todos. Así que nada, hablamos de democracia porque creo que es necesario hoy en día, ¿no? Es un tema que todo el mundo tiene en la boca y muchísimos también lo articulan de manera perversa, podemos decir. En todo caso, a mí me gustaría empezar de manera ligera y sin dar una definición del diccionario, preguntándoos a vosotras qué es la democracia para vosotros. Intentando no ser aquí enciclopedias espasas, sino... Venga, ¿quién empieza? Dale tú, Mariel, venga. Yo, vale. Yo creo que siempre que se habla de democracia, siempre tenemos la tendencia a hablar de los griegos. Los griegos principales no defendían, Platón y Aristóteles no defendían la democracia, de hecho la criticaban. Entendemos que Platón la criticase porque democráticamente eligieron matar a su maestro Sócrates. Tenía un poco de beef personal, ¿no? Pericles es quien se suele destacar, por si queréis buscarlo, pero yo avanzaría muchos siglos, por no detenernos en lo histórico, y pondría el énfasis en la democracia participativa. ¿Qué quiere decir? Una democracia social y económica. Económica en el sentido de que todo el mundo tengamos voz y voto a la hora de decidir dónde se destinan nuestros recursos, nuestra fuerza de trabajo, que al final es una mercancía de la que no somos dueños. O sea, claramente una definición con tintes anticapitalistas, al menos muy críticos. Y sobre todo quería destacar eso, la democracia participativa. ¿Qué quiere decir? Que no se quede la democracia en votar cada 4 años, porque eso sería más una partitocracia, es decir, ceder todo el poder a los partidos, sino que en esos 4 años que no estás votando, hacer activismo. Porque realmente cómo se define en la orientación de los gobiernos. Bueno, yo creo que Mariela ha dado la clave y ha ido al fondo de la cuestión en realidad. A ver, es una pregunta compleja, y porque creo que hay dos confusiones muy comunes. Una, entender que democracia son las instituciones actuales. Digamos, democracia es votar cada 4 años, que exista un parlamento, que existan como separación de poderes, ¿no? Yo creo que esa es una concepción muy limitadita de la democracia. Yo creo que se puede votar cada 4 años y haber un sistema pluripartidista y que no haya democracia. Yo ahora después hablaré sobre eso. Y después hay otra confusión bastante común, que es la que alude plenamente casi todos los días bueno, el debate político actual, que es concebir la democracia como igual a Estado de Derecho. Un Estado de Derecho en realidad es un Estado, vamos, yo no soy académico y creo que vosotras tres sabéis más que yo de esto de aquí a Pekín, pero la intención que hacen constantemente de aludir democracia, Estado de Derecho, es un Estado que está basado en una serie de normas que van más allá de la arbitrariedad del gobernante de turno, sino que hay una serie de normas estables y todo el mundo tenemos que aceptarnos esto. Puede haber Estados de Derecho que no sean democráticos. Hay una cosa que se dice muchas veces, el franquismo era un Estado de Derecho, no era democrático, pero ahí había una serie de normas y las normas, bueno, pues había que cumplirlas, marcaban, regulaban la vida social. Yo creo que, a mí me gusta pensar que la democracia es la capacidad de decidir sobre todos los aspectos de la vida. Y decidir no individualmente, sino decidir colectivamente. Y sobre todo, quiero decir sobre todo, o sea, absolutamente todo. Primero y eso parte de pues, tener un cierto grado de soberanía colectiva e individual, que también es muy importante, sobre un montón de facetas, desde nuestros propios cuerpos. Yo creo que ahí el feminismo nos ha enseñado un montón de cosas, nuestra forma de organizar la sociedad, cómo se reparte la economía, cómo se organiza, qué relación tenemos con el planeta, y que todo, absolutamente todo lo que importa en la sociedad se decida, tengamos capacidad para decidirlo entre las personas que habitamos esa comunidad. Entonces, claro, ahí nos vamos a lo que ha dicho Mariel. En el momento que hay nuestra fuerza de trabajo está dedicada sistemáticamente a generar beneficio para otras personas, no tenemos capacidad de decidir sobre cómo se gestiona la economía, cómo se gestiona
van los recursos, cómo se gestiona el agua, cómo se gestiona desde el plano más de cómo se gestionan los recursos naturales, cómo se gestionan los beneficios que nosotros estamos generando con nuestro trabajo. Por tanto, yo creo, y es la conclusión a la que llego, que no vivimos en un sistema democrático. Bien. He Una... enrollado un montón. No, que va, pero a ver, has dado grandes claves de lo que vamos a hablar, sobre lo que vamos a hablar hoy. Ignacio, ¿quieres añadir? ¿Intentarlo? No, Sí. no. Simplemente no, estaba pensando, a partir de lo que decía José Ignacio, porque cuando habló un poco de estas cuestiones, me pareció que hacías énfasis en la cuestión de decidir a nivel comunidad. Y me preguntaba, yo no se habrán dado cuenta porque no tengo acento, ¿no? Pero soy de Argentina, no soy español. Entonces... Pero eres andaluz, porque vive aquí. Bueno, ahí está, ahí tenemos otro melón para partir. Me preguntaba esto, ¿no? O sea, desde fuera, ¿cómo sienten aquí, o al menos cómo lo sientes tú, o cómo lo siente cada uno, la cuestión de desde dónde se coge, ¿no? ¿Es a nivel estatal, es a nivel nación, es a nivel comunidad, es a nivel ciudad? ¿Dónde está ahí la partición que consideran que es realmente más importante? Porque digo, por lo que dijiste tú, dijiste decidir a nivel comunidad, ¿no? ¿Y dónde queda en ese sentido lo más pequeño y lo más grande? Es decir, decidir a nivel ciudad y decidir a nivel país, ¿no? A nivel nación. Entonces también pensaba un poco eso cómo te resuena a ti. Por alusiones directas. Yo creo que la democracia empieza en el propio cuerpo de cada uno, cada una. Yo creo que ¿quién puede decidir? O sea, ¿quién tiene la legitimidad para decidir sobre qué hacer con aspectos que te afectan a tu cuerpo, tu vida, tus emociones? Pues yo creo que parte, o sea, la democracia no es que esté limitada en tu propio cuerpo, sino que parte de la propia individualidad de la persona. A partir de ahí, yo creo que es un proceso que se va construyendo desde abajo, se debería ir construyendo desde abajo. Creo que el sistema educativo, por ello lo más básico, ¿no? Yo creo que el sistema educativo avanzaría, sería mucho más democrático si desde las propias aulas de los centros tuviera capacidad de decisión sobre cómo se organizan los centros educativos, cómo se organiza el currículum o cómo se organiza en los centros de trabajo. Creo que es el núcleo donde habría que decidir cómo se gestionan los centros de trabajo, cómo se gestionan los beneficios económicos, cómo se gestionan... o sea, es decir, es como cambiar un poco la idea de... Entendemos nuevamente que la democracia es como votar 46 millones de personas o 9 millones de personas que votan sobre las grandes decisiones. Yo le daría la vuelta. Yo creo que la democracia es entender que todas las decisiones desde lo micro se van construyendo. Evidentemente, tiene que haber límites, tiene que haber coordinación, tiene que haber una serie de mecanismos y de estructuras y de instituciones. Yo creo que una institución muy diferente a las actuales. Pero partir el propio sentido filosófico de la democracia desde allí, desde cada centro de trabajo, desde cada aula de un centro, desde cada servicio público o desde cada cuerpo de cada uno. No sé, y a partir de ahí creo que existen los sujetos políticos comunitarios, existen las naciones, existen los pueblos que tienen unas características que forman parte de un sujeto político, una comunidad. Yo, por ejemplo, creo que Andalucía es una nación que tiene que tener capacidad de decisión, que vivimos 9 millones de personas en un territorio que tenemos características comunes, historias comunes y que debemos tener capacidad de decidir sobre muchas cosas. Pero construir desde abajo, ¿sabes? Sí, hemos llegado, o sea, de repente nos hemos pasado al final de lo que había planeado. Va a ser un poco más corto el podcast de hoy. No, pero es genial porque al final el objetivo es que fluya la conversación, ¿no? Pero claro, el punto de nuestro modelo ideal o lo que pensaríamos que sería ideal como modelo democrático para nosotras, pues estaba destinado como última pregunta después de haber hecho toda la reflexión. Pero es genial, ¿no? Porque la siguiente pregunta puede hilarse muy bien con lo que acabamos de hablar ahora mismo, ¿no? Porque se está percibiendo, bueno, hecho a nivel datos, ¿no? Podríamos sacar aquí encuestas, podríamos sacar 1000 encuestas de diferentes organismos, publicadas de diferentes organismos y demás, que las personas, bueno, están cada día perdiendo más la confianza en el sistema democrático que tenemos ahora.
Y yo me pregunto si quizás esto se debe a precisamente la mala gestión que se hace de este tema, conectando también con lo que ha dicho Marielle, de que realmente las personas ya no se sienten representadas por el Parlamento, ¿no? Es decir, yo no veo que mis intereses se estén defendiendo ahí, en realidad se están defendiendo quizás los intereses de grandes grupos de influencia, grandes empresas, grandes grupos empresariales, y realmente es como cada generación, desde hace algunas décadas, cada generación está viviendo peor que la generación anterior, ¿no? Porque tienen menos poder adquisitivo en definitiva. Hemos visto como nuestros padres o nuestros abuelos se han podido comprar una casa, que sí, por supuesto, partiéndose el lomo trabajando, ¿no? Pero yo, por mucho que me parta el lomo trabajando hoy en día, la casa no la veo por ninguna parte. Y llevo ya cotizado 10 años, ¿no? Entonces, quizás eso, ¿no? La pérdida de confianza en el sistema democrático que tenemos actualmente por parte de la gente, y también relacionado con este auge quizás del discurso antidemocrático de ultraderecha, quizás se pueda conectar con esto, ¿no? Con la mala gestión que se ha hecho de la democracia en las últimas décadas. ¿Qué pensáis? Vale, tú, María. Estoy pensando. O sea, estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Yo creo que psicológicamente hemos caído en la trampa. No digo lo que estáis aquí presente, a lo mejor no, porque si estáis aquí es que estáis preocupados por la situación crítica de la democracia. Pero mayoritariamente de pensar que lo que tenemos hoy es eterno, que está consolidado, y en nuestra moral y nuestra psique no cabe que los derechos humanos desaparezcan. Es tan fácil como estudiar la historia de los derechos humanos para ver que son una creación además ideológica. Y hay una cosa muy interesante de la democracia, es que siempre la precede una declaración de los derechos humanos. Si pensamos, por ejemplo, en la Revolución Francesa, también hubo una declaración de derechos del ser humano, bueno, ciudadano y tal. Son cosas que siempre van unidas. Y es un poco crítica a esta idea de progreso, que realmente no viene mucho de esta idea de cristianismo, de una idea ascendente que tenemos en Occidente de siempre vamos a ir a mejor. Una idea de que los recursos son ilimitados, también presente en el capitalismo, y realmente tendríamos que estar muy, no voy a decir con el cuchillo en la boca, pero pendientes de lo que pasa. Yo he intentado no dejarme llevar por mis impresiones por redes sociales, que todos entendemos que es un poco cámara de eco, o que favorecen lo más extremo. Pero, por ejemplo, España, este año en el estudio de Economist, que es sobre cómo van las democracias, hemos subido 2 puntos. Podemos criticar la encuesta, súper criticable en muchos aspectos, pero claro, es que no es solo España, que es el resto del mundo, y al final nosotros vemos en nuestro día a día el reflejo de que las instituciones se han dejado también de respetar porque no recogen lo que decimos desde abajo. Porque esa cadena de transmisión que se supone que es la democracia se ha roto. Entonces, si no nos representan, la institución, como el Capitolio, la toma del Capitolio, es realmente un problema más profundo, que es que lo de abajo no se está recogiendo por ningún sitio. Y que la idea de progreso que he dicho antes se ha roto, porque los jóvenes no tenemos posibilidad de tener un proyecto de futuro independiente, de tener una casa, vamos a vivir peor que nuestros padres. Y eso es un hecho. Y esa idea de progreso se ha roto. Y eso lo pueden coger la ultraderecha perfectamente para decir, no, se ha roto porque vamos a mirar hacia arriba, es mucho más fácil mirar al de al lado o al de abajo. Y eso es lo que tenemos que combatir nosotras, que es muy complicado porque entender cómo funcionan las instituciones, entender lo que es un lobby, un grupo de presión, que un lobby no es un lobby LGTB. Yo no he visto ninguna paguita, no sé, ni el lobby feminista, que tampoco existe. Un lobby es a lo mejor en el Parlamento, yo tuve la oportunidad de ir al Parlamento, y ellos quedan señalizados a sí mismos con un cartel marrón, quiero decir que está recogido, que ellos tienen una presencia muy fuerte en la política. Por ejemplo, el lobby marroquí, es una conspiración, pero es real, y en temas del Sáhara Occidental está muy presente. Y en España está muy presente igual que el lobby israelí. Sí, no, el tema de los lobbies es un caso, la verdad, porque suena súper conspiranoico, ¿no? Esto decía, hay grupos de interés que son normalmente grandes, hay empresas que tienen departamentos dedicados simplemente a eso, ¿no? Y por lo visto la situación en el Parlamento Europeo, sobre todo, la podéis imaginar, ¿no? Si en España ya hay, o en Andalucía, porque Mariela nos ha contado que fue al Parlamento andaluz, ya hay personas que se reconocen a sí mismas como miembros de lobbies en Andalucía
en el Parlamento Europeo aquello tiene que ser un salir y entrar constante de personas que literalmente le pagan dinero en su empresa para que influencien en la política europea. No sé si sabéis los trámites que uno de nosotros... Bueno, para empezar, tener dinero para pagarse el viaje a Bruselas. Una de nosotras tiene que hacer para ir al Parlamento Europeo para intentar, yo qué sé, abordar quizás a un parlamentario por el pasillo y decirle, no, a esta gente funcionan a base de billetera, ¿no? y de privilegios, porque si no, entonces, ¿para qué están ahí? Y realmente es algo público, algo que, como Ariel dice, incluso se señaliza, y realmente no... Como que la gente parece que eso se lo toma a chiste, a broma o a conspiración, ¿no? Y esto conecta además muy bien con una pregunta que nos ha hecho desde el público, que es esto, ¿no? De que... Y quizás pienso que tiene que ver, porque la gente... Hemos mencionado que la democracia, las personas se piensan que son... Tristemente las personas se piensan que se ejerce solamente votando cada 4 años. Esto es porque las personas... Nos preguntan si las personas no quieren participar más activamente porque les da miedo participar activamente en la política. Yo quizás, contestando un poco a la pregunta y pidiendo también un poco la palabra, decir que muchas personas están tan perdidas porque no se fomenta ya la conciencia democrática, la conciencia de la participación política desde pequeño, no es algo en lo que se eduque, lo que ha dicho antes José Ignacio, quizás educar la conciencia democrática y la cultura democrática desde los centros educativos, ni saben cómo participar en la política, ni muchas veces se atreven porque parece que últimamente, en los últimos tiempos, hablar de política es como un tabú. Se ha convertido en un tabú, ¿no? Es como, no, a mí no me hable de eso, que yo no tengo ganas de discutir de política, o yo no entiendo de política. ¿Cómo que tú no entiendes de política? Si tú estás haciendo política desde que te levantas hasta que te acuestas, lo que pasa es que no lo sabes, porque nadie te lo ha dicho, ¿no? Entonces un poco, pues eso, lanzaros este tema. Lo ves, son muchas cosas. Sí, bueno, yo que también me enrollo. Sobre los lobbies, a mí me piden reuniones semanalmente fundaciones para, por ejemplo, que te cuentan un rollo, pero que son fundaciones que representan a la farmacéutica o a empresas de la sanidad privada, todos los días, vamos, o sea, nos piden reuniones a menudo. Y después llega también una fundación de amistad hispano-marroquí, no sé qué, no sé cuánto, y es un lobby pagado por el régimen marroquí contra los saharauis y contra la gente del RIF. Eso pasa muy a menudo. Sobre por qué la gente no entra en política. Yo creo que se me ocurren como 2 argumentos. Primero también es que venimos de la cultura de la transición, y la cultura de la transición yo quisiera cuestionarla mucho, porque tú dices, no es que la gente ya no cree en esto, la gente ya... A ver, es que tal y como se funda el régimen político actual, se funda bajo un acuerdo, bueno, no me voy a entrar en eso, pero bajo un acuerdo entre élites por el cual el franquismo medio se transformaba en el régimen actual, ¿no? Pero es que el principio fundamental de la cultura de la transición era no te metas en política. No te metas en política, no participes, no te impliques en los sindicatos, no te impliques en las asociaciones, no te impliques en tu asociación de vecinos, porque por muchas razones. Primero era por miedo, y hay mucha gente que lo hacía por miedo, hay mucha gente que sigue haciéndolo por miedo, hay muchos movimientos sociales que ahora mismo, movimientos sociales de vivienda, donde la gente no quiere ser portavoz. Porque si tú eres el portavoz en el año 2025 o la portavoz de un movimiento de vivienda en Andalucía, a lo mejor no cuentas trabajo luego. Nosotros nos pasa en Adelante Andalucía, tú te presentas a las municipales y hay muchísimas ciudades y pueblos donde la gente te dice, sí, yo a tope hago campaña, pero a mí no me metas en la lista, porque que yo después tengo que trabajar, ¿sabes? Eso ha pasado, ¿eh? Yo he buscado, nosotros hemos, por ejemplo, planteado para que una persona que en la provincia de Almería, que quisiera, una persona que queríamos que fuera cabeza de lista en la provincia de Almería, porque es una luchadora por los derechos de las personas migrantes frente a la patronal de los invernaderos, y me dice, sí, muy bien, yo a tope, y yo, pero es que yo después tengo que buscar trabajo en la provincia de Almería. Y si yo me pego 4 años rajando de la patronal de los invernaderos, es que yo quiero quedarme a vivir aquí, que tengo una niña, ¿sabes? O sea que es que ahora mismo hay muchas presiones para que la gente no se meta en política. Y después hay como un palo, ¿no? De la represión, como que estamos diciendo, y el otro es, no sirve para nada, no funciona, solo sirve si te quieres, y eso es muy común, yo lo veo todos los días, vamos.
gente que se mete en los partidos para medrar y para conseguir beneficio propio. Evidentemente en el mío no se meten para eso, porque no van a conseguir nada de eso, pero en otros partidos sí se meten para eso. Entonces hay como las dos visiones que van alimentando el no te metas en política. Yo quería aportar Sí, claro. momento socióloga, ¿no? Voy a mencionar al CIS, ¿vale? Esa pregunta ya se hizo a los españoles y las tres principales causas de por qué el 78% de los españoles nada más que vota, es decir, no participa de ninguna manera es ni va a manifestaciones, mucho menos huelga, ni está afiliado a ningún partido, a ningún sindicato, ni siquiera boicotea productos, que es una de las que está recogida. Las tres, la primera es desafección política, es decir, no tienen ningún interés en la política, no les interesa de nada, para nada. Segundo, falta del tiempo, que podría ser pues explicado con explotación laboral o cuando es una de tus últimas prioridades, también te falta tiempo. Y el tercero es uno que a mí me encanta, que es la eficacia interna política. Es decir, que tú tienes súper interiorizado que todo lo que tú hagas no sirve para nada. Entonces, ¿por qué voy a ponerme a mi familia en contra, a mi grupo de amigos en contra, me voy a fastidiar en contra trabajo, que es tan difícil para nosotras, si no va a servir para nada? Y eso es algo que claramente tenemos todos dentro, incluso la gente que estamos participando activamente. Esas son. Sí, no, yo creo que estamos dando unas claves muy interesantes. Ignacio, no sé si quieres aportar. Yo lo único que estaba pensando, pero es una pregunta ya más filosófica que le puedo transmitir a ambos, que tiene que ver con también un poco, creo que lo hablamos en el podcast anterior, justo retomando con lo que decía Marielle, de que la gente cree que no, que como este programa, que no tiene sentido. Y me pregunto, ¿cuál es el sentido que le ven ustedes a la democracia y al progreso del proyecto humanidad, ¿no? de los seres humanos? O sea, porque ustedes se meten en política que va apuntado a mejorar las condiciones de las personas que conforman parte de la humanidad, ya sea a nivel ciudad, comunidad, país o la tierra. Entonces, ¿desde dónde sienten ustedes que es importante generar mejores condiciones para los seres humanos? ¿Es la humanidad un proyecto que valga la pena invertir vuestra vida? No, chaval. Marielle, tú, ¿no? Esto es a título personal, ¿no? Yo no me meto porque es yo... como personal, no de Claro. cada uno, es como personal. Yo que con Ignacio he tenido debate ya sobre esto, ¿no? Y entonces... Vamos, si quieres le doy yo, O sea, que me digo. Tú planteas que si merece la pena dedicarte a la política, a los movimientos sociales, En por la- los seres humanos en general. Ya, para digo, si el proyecto humanidad les parece que vale tanto la pena, que les significa implicarse tanto como ustedes dos implican. Para mí, por supuesto que sí. Yo es que no puedo no hacerlo. Es que, no sé, es que yo entiendo la vida como... Yo es que creo que no hay vida si no hay interdependencia, si no hay comunidad, si no hay una pluralidad. Entonces, no es una pregunta que me haga, porque incluso aunque no tuviera futuro, es que no puedo no hacerlo. Es que yo no puedo ser yo mismo si no estoy implicado en intentar transformar las cosas con otra gente. Entonces, incluso aunque fuera un proyecto destinado al fracaso, que creo que no, que creo que la humanidad tiene futuro, soy bastante optimista, creo que no hay otra forma de vivir que no sea una vida que merezca la pena a veces vivir, ¿no? Que no sea intentando transformar el mundo. Pues la habéis dejado votando perfecta para la siguiente pregunta, que es, ante esta desconexión frente a la participación política, si queremos centrarnos en España, en Andalucía o a nivel local, ¿qué haríais para reconectar? Sobre todo, vamos, me interesa mucho especialmente la respuesta de José Ignacio por el tema de que, bueno, tú haces política institucional, de qué forma, pero bueno, o sea, planteo la pregunta a los tres, por supuesto, ¿no? Pero tenía ganas de escuchar tu respuesta. ¿Cómo reconectar con el pueblo desde la política?
A ver, yo creo que aquí ya también entra como una cuestión más de, bueno, de cuál es el camino, ¿no? De estrategia política y demás. Yo creo que vivimos un momento en el que aparecen como dos campos políticos. Aparece la extrema derecha, que viene a impugnarlo todo, a destrozarlo todo, por decirlo de alguna manera, entre comillas, como a cargarse lo que ha explicado muy bien Marielle antes, los derechos humanos, a cargarse todo lo que se había construido en décadas de conflicto social que ha ido avanzando, ha hecho avanzar a la humanidad. Y otro campo político en el que se dedica como a conservar lo que ya tenemos. Yo lo digo, virgencita, que me quede como estoy, por lo menos que no venga la extrema derecha. ¿Cuál es el problema? Yo creo que desde la izquierda, que es donde yo me coloco, deberíamos ir constituyendo un tercer campo político. Un campo político que venga a impugnarlo todo también, a transformarlo todo, digamos, ser tan impugnadores como es la extrema derecha, pero hacerlo desde los valores comunitarios, desde la solidaridad, desde una relación más sana con el planeta, desde el superar el patriarcado, el capitalismo. O sea, creo que nosotros y nosotras no deberíamos quedarnos en la posición conservadora de virgencita, que me quede como estoy, que al menos que mantengamos lo que ya tenemos, porque lo que tenemos actualmente hace que no se puedan garantizar las condiciones mínimas para la mayoría de la población, que no se pueda cada uno desarrollar plenamente. Entonces, en tanto que la izquierda aparece como conservadora del statu quo, estamos perdiendo un montón de gente que se está sumando al único proyecto impugnado que hay ahora, que es la extrema derecha, que viene a transformarlo. Y especialmente ahí hay un componente de género importante, que ya analiza mucho menos Marielle, ¿no? De cómo los hombres se sienten atraídos por todo ese proyecto destructor del statu quo, ¿no? Pero yo creo que nosotros deberíamos ser tan radicales, o sea, ya yendo a lo práctico, muy político. Trump, que me parece un personaje despreciable, evidentemente, es un tipo que a las 2 semanas de coger poder estaba cumpliendo su programa. Pero es que lo estaba cumpliendo. Es que dijo que iba a hacer tal, que a mí me parecen absolutas barbaridades, pero el tipo lo cumplió. Es que cuando va a llegar un gobierno de izquierda, que haga eso, que cumpla su programa. Es que a lo mejor el problema es que ellos cumplen, coño, que ellos vienen a destrozarlo todo. Pues vamos a ver si alguna vez desde el campo de la izquierda vamos nosotros también a cumplir. Simplemente. Yo creo que sí, es clave. O sea, si vendes un programa, después no lo cumple, pues evidentemente la gente se desconecta, ¿no? Y es lo que está pasando. Al final los votos, estamos viendo en todas las encuestas quiénes los están atrayendo, al fin y al cabo. Perdón, ¿puedo hacer Sí. simplemente de vuelta, como no estoy muy metido en la política española, pero ¿por qué crees que la izquierda o la centroizquierda no puede cumplir o no quiere cumplir con sus programas? Yo no creo que sea una cuestión de voluntad, de querer o no querer, porque yo creo que las personas no achaco ahí como... O sea, yo creo que, y ya conecto con cómo están construidas las instituciones, es que las instituciones, o sea, es que creo que un programa transformador desde el ecosocialismo y el feminismo no se puede cumplir en este sistema institucional, porque las instituciones no son neutrales. Es que nos han vendido que las instituciones son neutrales, y eso es una gran mentira. Las instituciones son construcciones, y eso las académicas lo sabéis mejor que yo. Las instituciones son construcciones históricas, fruto del conflicto de clase de cada momento. Y la constitución, los marcos económicos, marcos sociales, son como están hechos al servicio de una clase social, de la clase social que va ganando. Entonces, es que nosotros nos creemos que vamos a coger un gobierno y vamos a poder aplicar nuestro programa porque nos creemos que el gobierno es algo así como una bicicleta con la que tú puedes ir por cualquier lado. No, el gobierno es más parecido a un tren que va por una vía en el que tú como mucho puedes acelerar y frenar. Entonces, por eso creo que para verdaderamente hacer un proyecto democrático, en el sentido de la palabra democrática con la que estamos dándole aquí, hace falta construir otro tipo de instituciones. Es que
cuando yo veo, por ejemplo, los debates en el Parlamento de Andalucía, ¿no? Y que es lo que yo veo allí, por eso hablo más de eso. Y digo, y es que en realidad todos los debates están acotados dentro de unos límites, un marco que ya da por hecho que es posible privatizar la sanidad, que da por hecho que la vivienda es un bien de mercado y no es y con el que se puede especular, es decir, que está todo como muy estructurado para que tú te encajes ahí dentro y tengas unos marcos, unos límites marcados por ello. Pero, Las instituciones son suyas. Y Entonces creo que hay que construir como otro tipo de instituciones diferentes. Pero entonces, ¿tú crees que la izquierda o la centroizquierda sabe esto, es consciente de esto? Porque en ese caso estaríamos diciendo que aún a sabiendas de que no pueden cumplir sus promesas, las hacen. Yo creo que la izquierda que está en el gobierno asume que no va, que lo que van a hacer son leves retoques dentro del marco que le han dado y se conforma con eso. Yo no digo que sea fácil, ¿eh? Yo no digo que sea fácil, ni que yo tenga la puerta, ni que yo tenga la varita mágica, ni que yo sea mejor o más listo que nadie, de verdad que no, que yo creo que puede haber gente de buena voluntad ahí, pero creo que el camino va por otro lado. Que yo, un pequeño apunte, por ejemplo, ley de vivienda del PSOE. Los que representan el PSOE en el Congreso, no voy a decir todo, pero la gran mayoría son especuladores. Yo creo que con eso se ejemplifica perfectamente qué tipo de ley de vivienda van a hacer y por quién miran realmente. La elitización de la política institucional es algo que vamos a abordar también después, pero estamos más o menos llegando al Ecuador, así que tenemos que hacer no os levantéis, por favor, una pausa de la conversación, porque bueno, tenemos aquí una pausita para Ignacio aporta una parte literaria dentro de este podcast y él, bueno, pues como buen escritor nos trae un relato relacionado con el tema sobre el que cada día hablamos, y así que voy a darle paso para que nos inspire. Pues muy bien. Como dijo Jorge, yo lo que intento también desde mi lugar es, digo, el programa realmente lo organiza Jorge, las temáticas y las preguntas y demás, y yo en base a lo que él propone intento aportar alguna visión más personal respecto al tema del día, y lo hago desde la literatura. Entonces hoy traje este pequeño relato que les voy a compartir, que se llama La carroza de Aster, y dice así. Dicen que hace muchos años, en la llanura de Aster, hubo un anciano llamado Daren, que poseía una carroza enorme, hecha de madera vieja y clavos torcidos. No era hermosa, ni veloz, ni silenciosa, pero era la única carroza que podía llevar a todo el pueblo a la vez. Cada semana, Daren la reparaba. Un eje astillado, una rueda floja, una bisagra que chirriaba. Aún así, la carroza avanzaba, y con ella llegaban las cosechas, las noticias y las celebraciones. Había discusiones sobre quién debía guiarla o qué camino tomar, pero siempre terminaban poniéndose de acuerdo. Allí residía su fuerza. Nadie viajaba solo. Con el tiempo, el viejo murió y su hijo Talen heredó la carroza. Al principio la miró con orgullo, pero pronto empezó a impacientarse. Los bueyes eran lentos, los vecinos discutían a cada curva y la madera parecía protestar con cada paso. Esto es un desastre, gruñía Talen. Pasamos más tiempo arreglándola que avanzando. ¿Por qué seguimos usando esta ruina? Podríamos dejarla atrás y caminar por nuestra cuenta. Sería más rápido. Algunos aplaudieron la idea. Otros callaron, temerosos. Y así, uno a uno, fueron bajando de la carroza. Los caminos se llenaron de figuras solitarias, cada una siguiendo su propio rumbo. El viaje se volvió más corto, pero también más duro. El polvo les cubría los pies y el sol
les quemaba la espalda. Pronto descubrieron que los caminos sin la carroza se hacían más largos. Pasaron los meses. El eje se oxidó, las ruedas abandonadas se hundieron en el barro. Talen, que alguna vez soñó con caminar libre, empezó a añorar el ruido de las discusiones en el asiento trasero, el olor a madera caliente, el esfuerzo compartido para subir una colina. Una noche, cansado, fue hasta el cobertizo donde yacía la vieja carroza. La tocó con los dedos y se sorprendió de que aún estuviera entera, pese a todo. Decidió repararla. No solo él, llamó a sus vecinos uno por uno para que trajeran herramientas, cuerdas, pintura. No fue fácil. Algunos no quisieron volver. Otros llegaron tarde o discutieron sobre el color de las ruedas, pero entre risas, cansancio y recuerdos, la carroza volvió a alzarse. Cuando la terminaron, no era perfecta. Seguía chirriando en las curvas y se tambaleaba con cada bache. Pero cuando subieron todos otra vez, se dieron cuenta de algo. El viaje se hacía más ligero cuando se compartía. Las canciones volvían, las discusiones también. Y en cada parada, alguien encontraba una forma nueva de reforzar la madera o de aligerar el peso. Con el tiempo, la carroza empezó a parecerse menos a lo que fue y más a lo que podía ser. Y así, mientras avanzaban por los caminos del valle, Talen, con una media sonrisa en su rostro, murmuró: «Sigue sonando igual de vieja». Y una mujer a su lado respondió: «Sí, pero ahora sabemos por qué vale la pena empujar». A ver si el micrófono. Le podemos enseñar el aplauso del slam. Claro, que en el Poetry Slam, que es un evento, un formato que hacemos, claro, chasqueamos los dedos en lugar de aplaudir para no tapar las voces de quienes están hablando, o bueno, en este caso para no saturar. El micro, a ver si se va a rayar y a mitad de podcast vamos a tener que... Entonces, aplauso de... En la asamblea se hace así, También. para no interrumpir a la gente, como se siente más cómoda. Perfecto. Pues me parece una... Bueno, antes de eso, que se me olvida, esta pausa también sirve para introducir las preguntas que hasta ahora del público se han ido quedando en el tintero. Hay una que me parece muy interesante. Nos preguntan desde el público que ¿qué ejemplo de democracia actual podemos observar como imagino que como ejemplo, como buen ejemplo de democracia? ¿Qué pensáis? No tiene por qué ser institucional. Quizá, o sea, me se viene a la cabeza a lo mejor las pequeñas asambleas de sindicatos de inquilinas que está empezando ahora a arrancar, por ejemplo, aquí en Sevilla. No sé, a ver, yo ahora mismo no creo que haya, o sea, si nos vamos al plano más macro, un país, un estado, que creo que, o sea, que sea un estado plenamente democrático, en el sentido amplio en el que estamos hablando. Yo sí creo que hay ejemplos de democracia, pues, en un montón de luchas sociales y en un montón de experiencias, desde lo más micro, pero también desde experiencias que se dan en muchos lugares del mundo, que también a veces tenemos una visión como muy eurocéntrica, ¿no? Desde la experiencia latinoamericana, desde Chiapas hasta los ejemplos de algunos gobiernos durante algunos tiempos en Latinoamérica que han hecho avances interesantes, experiencias municipales, experiencias de lucha que ha habido a lo largo del mundo. Y yo creo que no hay como ni una varita mágica ni un manual de cómo hacer la revolución, sino que hay cogiendo y aprendiendo de los que vinieron antes para intentar dejarle a las que vengan después pues, una experiencia y con sus errores y con sus virtudes. Yo que vengo de movimiento social, no hay nada más asambleario que una plataforma de cada uno es de su padre y su madre, y ahí se intenta votar lo menos posible en el sentido de alcanzar un consenso. Siempre alcanzar un consenso, os digo que es un esfuerzo de 4 horas hablando sobre el mismo tema. O sea, es una energía y un tiempo
que no todos tenemos, pero las que lo tengamos, pues tenemos que invertirlo en eso, en construir juntas algo con lo que tengamos nuestras diferencias, pero que sea significativo. Mucho mejor es construir juntas que irse de un proyecto que podrías aportar muchísimo. En ciencias políticas siempre se pone el ejemplo de Noruega. No voy a hablar mucho sobre la democracia en Noruega, pero a mí lo que más me gusta de su sistema es cuánto apuestan por la igualdad, porque la igualdad es una parte inseparable de la democracia. Y la educación tan fuerte que tienen en valores feministas y en valores de hacerle creer a la gente que son capaces y que ellos son los que construyen el país. Por ejemplo, la variable que he dicho antes de eficacia interna, si la comparamos con España, es ridícula la española. Así que pensamos que no somos capaces de hacer nada y que todo lo que hagamos no sirve para nada. Y allí es descomunal. Al final es autoestima. Enseñarle a los niños desde pequeños que se pueden comer el mundo, y comerse el mundo no es montar una empresa y ganar un montón de dinero. Es dejar el mundo un poquito mejor de cómo lo encontraste. Eso está súper instaurado allí. Sí, bueno, también yo añadiría, vamos, lo que ha dicho Marina me parece precioso y ojalá, ¿no? Ojalá se hiciera desde aquí, no, vamos, no sé qué experiencia habréis tenido vosotros en el instituto, la mía con algunos profesores muy bien, con otros profesores te entraban ganas de tirarte de los pelos cada día de camino a casa, pero bueno, también es verdad lo que has dicho, Marielle, de las 4 horas debatiendo, eso también es algo, considero, que va bastante en contra de, antes lo hemos mencionado, del capitalismo en general, ¿no? Porque ¿quién tiene en un sistema capitalista como el que vivimos hoy, frenético, en el cual te explotan hasta la saciedad, incluso tú te autoexplotas, ¿no? Que muchas veces llegamos hasta ese punto, más allá de nuestros límites y más allá de lo que siquiera nos exigen, ¿no? Porque lo tenemos tan interiorizado que vamos más allá. ¿Quién tiene 4 horas para dedicarle a debatir, ¿no? Y simplemente reunirse, que muchas veces llegas a tu casa y no tienes ganas ni de hablar, ¿no? Entonces, ahí es donde también, porque muchas veces las personas escuchan, no, es que una verdadera democracia es contraria al capitalismo, y ya se lleva las manos a la cabeza, oh, madre mía, bolchevismo, no sé qué, no sé cuánto, no, es que es lógico, ¿no? Trabajando 10 horas al día, ¿quién tiene tiempo de sentarse 4 a debatir sobre política? Pues también es quizás estas cosas las que tenemos que empezar a plantearnos, ¿no? Quizás abrir estos melones muy incómodos de abrir, pero que se están atreviendo a abrir otros que precisamente lo que quieren es terminar con la democracia y precisamente llevar esto un paso más allá. Fue hace unos días, había leído un artículo, no sé qué país fue, si es uno de los países escandinavos o Países Bajos, que aprobaron como la jornada laboral de 20 horas semanales, como estandarizando las 20. Los países, yo no sé mucho sobre los países escandinavos y del norte de Europa, pero también hay una cara B, que es las personas migrantes, que hacen que esos países, pues las personas de allí tengan un nivel de vida y una serie de derechos interesantes, porque también hay una enorme cantidad de personas migrantes que están sin derechos, ¿eh? Eso no se nos puede olvidar. Solo un matiz a lo que has dicho. A mí últimamente estoy pensando que la palabra autoexplotación me parece un poco injusta con nosotros y nosotras mismas. A ver, la gente dice, no es que me autoexploto, es verdad, imagínate, ¿no? Porque pues no tienes un jefe directo, no trabajas por cuenta ajena, y dices que me tengo que autoexplotar. No, tú estás explotado, pero no estás autoexplotado, que parece que tú tienes la culpa. A ver si vas a tener tú la culpa de que el piso cueste 1.200 euros al mes, no te estás autoexplotando tú. A ver si vas a tener tú la culpa de que la comida esté carísima, de que cueste el nivel de vida, no. Te están explotando otros y te está explotando el sistema. Que con ese, es que muchas veces nos echamos ahí como la culpa en lo harto, y cuando tenemos culpa no hay liberación, ¿sabes? La culpa, cuidadito, ¿sabes? Con eso de autoexplotarme, que entendió el razonamiento, pero que entendió totalmente y comparto el razonamiento, pero esa, que yo la uso un montón de veces, vamos, la expresión de autoexplotarme. Es necesario darle esta vuelta, Claro. porque no llegamos solo, por eso son necesarios estos espacios, también consideramos donde las ideas se intercambien y al final se complementen, ¿no? Yo creo que la democracia es incompatible con el capitalismo. O sea, lo creo totalmente, con el capitalismo y con el patriarcado. Y creo que básicamente avanzar un sistema democrático es un sistema donde en vez de el beneficio económico, que es el centro de toda la película aquí, o sea, aquí es el beneficio económico, y el que todo sea al final algo vendible, comprable y vendible, todo en esta sociedad. Hay algunas cosas que todavía están fuera del mercado, pero cada vez menos.
yo creo que pasar de que el centro de todo sea el beneficio económico a poner en el centro la vida de las personas, y para eso hay que tener una relación más sana con el planeta. A partir de ahí, claro, es que yo aspiro a una sociedad en la que todo el mundo dedique muchas menos horas a trabajar y más horas a tomar decisiones sobre su vida, desde los más micros hasta los más macros. Y creo que tenemos que aspirar a eso, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, no se puede tener 4 horas de asamblea todos los días, evidentemente. Por salud mental tampoco, ¿eh? Se puede tener todos los días 4 horas de asamblea. Pero seguro que no se puede tener si tú tienes un montón de horas de trabajo. Y de cuidado. Y cuidado también, la diferencia entre trabajo y empleo. Que hay mucho trabajo que no es un empleo, que no está remunerado. Desde luego hay muchos frentes abiertos. Y conectando con lo que ha dicho antes Marielle de la desigualdad, muchas veces dicen, como argumento se escucha mucho justo lo que acaba de decir José Ignacio, de que es incompatible, de que es imposible, es inviable, ¿no? De que la gente cobre lo mismo trabajando menos, o incluso cobre un poquito más trabajando menos. Yo no sé si estáis muy puestos, por fortuna o por desgracia, en la carrera pues tenemos que estar tratando con estadísticas todo el tiempo, pero se ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas en comparación a lo que cobra un empleado al raso, podemos decir, de una empresa, un soldado raso de cualquier empresa, con lo que cobra una cabeza de esa misma empresa. Y si ya era antes grande, no se podemos poner, por ejemplo, el recepcionista que te atiende en la ventanilla del banco y el director de la oficina. Esa diferencia no es que los dos cobren más, sino que ahora el director del banco cobra muchísimo más en comparación con el de la ventanilla de lo que cobraba antes. O sea, en términos de... no recuerdo ahora mismo el dato exacto, pero si a lo mejor hace 30 años era 5 veces más, a día de hoy es una barbaridad más. No sé si son 20 veces más o 30 veces más. Es una burrada. No tengo ahora mismo la estadística, la podéis buscar, son datos oficiales. A mí que venga un director de banco, de oficina de banco, y me diga, no, es que mi vida va a ser mucho peor si en vez de 50.000 euros al mes cobro 25.000 euros al mes. Yo no sé qué pensáis, lo que estáis aquí en el público, no lo digáis porque el micro se va a rayar, pero después lo hablamos. Pero a mí me entraría una gana de hacerle de todo menos decirle guapo, la verdad. Pero bueno. Y lo que antes conectando también con el tema de la inmigración, nos han preguntado en el público dos cosas claves también con respecto a eso. Por un lado nos han preguntado sobre la demagogia, ¿no? ¿Qué pensamos de estas personas que a través de un discurso, digamos, personalista, populista, que hay muchas acepciones para el término populismo, que ahí podríamos entrar también, pero bueno, buscan destruir la democracia desde dentro y al mismo tiempo sí dentro de la democracia tiene que haber espacio para todos. Esto es una pregunta muy amplia, pero si las conectamos las dos, cerramos un poco más el espacio, ¿no? No sé qué pensáis sobre esto. Yo quería decir una cosa sobre la desigualdad salarial entre puestos, que no sé si conocéis las cooperativas y tal, pero yo os animo un montón porque cambia bastante la mente de cómo se organiza el trabajo y la economía. Y hay una en Mondragón que es de las más grandes del mundo, no sé si la conocéis, pero ahí por ejemplo tienen el límite. O sea, no es que todo el mundo vaya a cobrar lo mismo, pero la desigualdad no puede ser de 20 veces, 100 veces un trabajador de otro, a lo mejor son 5. Y con eso te da suficiente para pagar la cualificación, que también hay que pagarla, los años de estudio, los años de experiencia y el trabajo que hace cualquier persona. O sea, que eso se está haciendo realidad. Sí, sin quitarle las condiciones de trabajo dignas al que cobre menos, exactamente. Es lo que pedimos, no estamos pidiendo un disparate. O sea, al final lo que estamos pidiendo es que todo el mundo tenga una vida digna y pueda desarrollarse como persona, que no es aquí tampoco... Y bueno, volviendo a lo de antes, pues esto, ¿no? El tema de si en la democracia tiene que haber sitio para todo. Yo creo que la gente tiene un poco en mente esto, ¿no? De si el discurso antidemocrático tiene que tener lugar dentro de la democracia, hay que censurarlo, hay que penarlo, hay que... no sé, dejar que los de Vox, por ejemplo, sigan diciendo barbaridades en el Parlamento. Eso es lo que hablaba Popper, ¿no? La paradoja de la tolerancia. ¿No? Sí, los discursos antitolerantes tienen que ser tolerados. O por el otro lado, se me viene también a la cabeza, por ejemplo, el término de la dictadura de la mayoría, ¿no? Que cuando todo el mundo se pone de acuerdo en un discurso que quizás viola los derechos humanos de las minorías, esas minorías no tienen ningún tipo de poder y van a ser destruidas por completo, ¿no? También esos son los límites institucionales, la separación de poderes tiene que poner ahí una cota a esos avances,
Pero, por ejemplo, en Estados Unidos estamos viendo cómo el presidente está dedicándose a destrozar o intentarlo, por lo menos, todos esos límites institucionales que tiene por delante. Incluso sacando al ejército a la calle, que eso ya ha sido lo último que ya se ha atrevido a hacer. Entonces, no sé, ¿qué pensáis sobre esto? Es un tema complejo, si queréis tomar unos segunditos para pensarlo. Después todo lo cortamos y ya está, no pasa nada. El silencio lo cortamos. A ver, un tema complejo, tela. Yo creo que, por ejemplo, analizando las experiencias históricas, ¿no? de procesos revolucionarios, de la Revolución Rusa, yo creo que el futuro, que la sociedad democrática, que a mí me gusta utilizar términos de democracia socialista, porque es una forma de socialista, evidentemente nada relacionado con el Partido Socialista, ¿vale? Sino de hablar de un sistema donde, bueno, pues se avance hacia que no haya clases sociales, se supere el capitalismo y demás. Esa democracia, yo no creo en los sistemas de partido único. Es decir, creo que la gente tiene que tener oportunidad de organizarse políticamente y de representar diferentes ideas dentro de un marco democrático real, ¿no? Y que incluso en esta sociedad democrática ideal de superación del capitalismo y el patriarcado va a haber debate político y la gente tiene que tener derecho a la crítica política y a la, no sé, como al cuestionamiento. Ahora, yo no dejaría en esa sociedad democrática ideal que hubiera un partido político que viniera a decir que las personas de otras razas son inferiores. Yo no lo dejaría. O sea, porque creo que eso rompe el marco democrático actual. Eso no quiere decir que en este contexto, yo hablo como en la sociedad ideal del futuro, en este contexto, con esta correlación de fuerza y con esta realidad, no creo que fuera positivo ilegalizar a Vox. No porque no me parezca, o sea, yo no tengo ahí ningún tipo de remilgo. Yo creo que son moralmente inferiores, y no tengo ningún problema en decirlo, vamos. Y que son despreciables, y tengo todo el desprecio personal y político, las dos cosas, hacia los dirigentes de, bueno, a los votantes, que eso es otra película, hacia los diputados, sí. Pero creo que en este momento no nos conviene ilegalizar una fuerza política por la cual se sienten representados un montón de gente, a la cual le haríamos un enorme favor a esa fuerza política si la ilegalizáramos. Entonces creo que hay que ser más inteligente que ellos. Pero no por una cuestión moral, o sea, que moralmente me parecen totalmente despreciables. No es que me tenga ningún problema en que haya que expulsar a los intolerantes. Sí, además ellos han tomado el discurso de revolucionario y no sé si viste a Marilo Montero diciendo que había censura hacia la gente de derecha por su opinión. Me parece increíble. O sea, Hay un programa de prime time diciéndolo, ¿no? O sea. Claro, entonces prohibirlos entiendo que será contraproducente porque como le estamos dando la razón. Pero también creo que el hecho de que estén mueve lo que es la normalidad. Porque hace unos años nos parecería inédito que alguien dijese machichadas con una causa, con todo el auge del feminismo hace unos años, que hablasen de deportaciones masivas, ese tipo de cosas, han movido la normalidad a la derecha. O sea, yo siempre cuando la gente habla de polarización, yo digo, yo creo que hay una derechización. Porque yo, la gente de izquierda, la veo que siempre. Porque estoy ahí en esos espacios y nadie está hablando de quemar el Parlamento. Nadie está hablando de eso. Pero en la derecha sí hay comportamientos así. Entonces, como que no sabría muy bien cuál es la respuesta. Me encantaría. Pero están esas dos cosas haciendo como contrapeso. Mira, hecho un ejemplo de la normalización. Hoy ha dicho el portavoz de Vox en el Parlamento, ha utilizado la frase, os lo digo textualmente, yo tengo que proteger a las dos mujeres que tengo en casa. Ha dicho eso. Y no ha habido ninguna noticia, ustedes la habéis escuchado, ni salía nada. Hace 2 semanas dijo, están llenando ustedes España de moros, textualmente. Hace unos años tú dices eso y es que vamos, es una barbaridad. Hoy ya, claro, pues, claro, barbaridad tras barbaridad uno está acostumbrado a las barbaridades, ¿sabes? O sea, en ese aspecto, o sea, Naomi Klein, que no sé si se ve leído la doctrina del shock, pero habla de eso. O sea, de acostumbrarnos a toda esta violencia que ya en redes sociales
estamos súper bombardeados con imágenes terribles, sobre todo con el caso de Palestina, con el genocidio que están sufriendo, de al final eso nos quita la sensibilidad que es nuestra, nos está anulando. Yo creo que deberíamos ser muy conscientes y tener cuidadito con eso. Yo siempre decido no verlo porque a mí, para estar activa políticamente, ni a nadie le hace falta ver imágenes totalmente grotescas que corresponden más a un morbo que a una necesidad de movilizar a la gente. La gente se moviliza por ideas y por causas justas, no con imágenes sangrientas que además denigran la dignidad de esa persona. Y se hace más con cuerpos racializados que con personas blancas. Y eso es increíble. Pero ¿no piensas que quizá hay un segmento de la población que sí necesita o a cual ese shock realmente la activa quizá políticamente? Digo, quizá para alguien más políticamente activo como tú, es como que has ya pasado ese umbral. Pero digo, no es... lo pienso en general con todo lo que pasa en relación a los movimientos sociales, ¿no? O ahora hay una discusión bastante importante con lo de la flotilla, el fin de la flotilla, la discusión de si sabían que no iban a llegar, por qué lo hicieron, ¿no? Y son estas cosas de, bueno, hay veces que ciertas acciones motivan a la gente de un modo especial. Digo, lo pienso, estoy de acuerdo contigo en lo que dices, ¿no? Pero digo, pienso si estas cuestiones más crudas y más tangibles en un punto no son, digo, catalizadores de acción a veces. Como una respuesta, una reacción. Claro, es decir, digo, quizá en teoría que todos podemos entender qué es un genocidio, pero está sucediendo y sigue sucediendo. Entonces digo, a veces cuando tú dices, pero mira esta imagen, mira, tú ya no lo necesitas, pero hay gente que quizá ese tipo de acción le genera una reacción. Lo pienso simplemente como por matizar, pero tampoco creo que tenga una respuesta para ello. A ver. Yo creo que las acciones simbólicas importan. O sea, por ejemplo, siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Rosa Parks, ¿sabes quién es, no? La señora Rosa Parks no es que tuviera especial interés ni en la primera fila del autobús. O sea, no es que estuviera cansada la señora y dijera, me voy a sentar aquí en la primera fila. Y ella sabía que lo importante no era ese viaje de autobús, pero ese gesto simbólico, no ella sola evidentemente, pero sirvió de símbolo que alentó a millones de personas al movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. La primera sufragista que se tira en Gran Bretaña, se tira una carrera de caballo, la atropella el caballo y muere. No es que tuviera un especial interés en parar esa carrera de caballo. Esa carrera de caballo no era la culpable de que no votaran las mujeres en Gran Bretaña. Por lo mismo, la flotilla no era el interés, no era llevar las cajas de ayuda humanitaria que llevaban en esos barcos. Era la flotilla, ha abierto un debate interesante. Otra cosa que también se le pueden sacar pegas, el papel de las personas racializadas, los blancos, las blancas, tiene sus críticas también, pero bueno, yo creo que ha abierto un debate social y bueno, pues todo negro sobre blanco, que Israel no es una democracia, ¿no? Por ejemplo. Sí, ¿no? Y bueno, eso es que de Israel nos podríamos llevar hablando. Bueno, podríamos hacer otro podcast, de hecho lo apuntamos porque es perfectamente factible, ¿no? Pero sobre esto, porque estoy viendo también que no puedo introducir todas las preguntas, ¿vale? Que nadie se sienta, después de hay un turnito de preguntas, lo dejamos 10 minutos para que podáis preguntar todo lo que queráis, pero veo al público especialmente preocupado del tema de este auge, ¿no? de la extrema derecha. Yo sabía que esto probablemente pasaría y se me ocurre quizás, bueno, incluso muchas veces simplemente nos ponemos el foco en los partidos como Vox, que son muy explícitos en su lenguaje, quizás a veces, como dice Ignacio, causan una reacción contraria, ¿no? De que la gente se levante. Yo en parte tengo que deber mi politización también, la debo en parte a eso, ¿no? A ver, oye, que esta gente se nos están subiendo encima. Hay que responder de alguna manera, ¿no? Y hay que hacer un sobreesfuerzo político, incluso un sobreesfuerzo personal, para sacar tiempo a politizarse, organizarse y luchar contra esto, ¿no? Pero creo que hay lo que habéis dicho, ¿no? La normalidad se está yendo hacia la derecha, y pienso que es una de las principales causas también de esta pérdida de la conciencia democrática en general. Esta macarrización
del discurso político, se me viene a la mente, por ejemplo, Ayuso, no sé si hoy, ayer, hablando del tema de los abortos, ¿no? Pues que se vaya, si no le gusta, que se vayan a otro sitio a abortar, no sé cuánto, hablando como si estuviera allí gritando por la ventana. O lo de que te ha pasado a ti recientemente, lo de pues te cierro el micro porque me da la gana, ¿no? Del presidente del Parlamento, ¿no? Y es un poco hecho este cambio en el discurso. ¿Puede ser una medida para identificar a este cambio de mentalidad o realmente es como una corriente política que se está ahora poniendo de moda? O... Pero yo también tengo la duda, no sé, planteo la duda aquí. A ver. Lo importante, o sea, la macarrización, eso que estoy hablando, el foco que lo ponemos, ¿en la forma o en el contenido? Porque yo estoy seguro que si este podcast fuera de otro tipo de gente, así más de orden, y viniera aquí un diputado del Partido Popular, dice, del Parlamento de Andalucía, seguro que dice, pues en el Parlamento de Andalucía hay un chaval con gafita que es el más macarra del Parlamento. Yo creo que lo diría, porque a lo mejor mis formas son las menos normativas del Parlamento. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues claro, en realidad, yo, o sea, complejizando un poco, yo lo que he hecho es poner un audio y todo rollo, ¿no? Y en realidad no se puede. O sea, lo que hay que hablar es verbalmente. ¿Quién es el macarra ahí a lo mejor? Pueden pensar que el macarra soy yo. Por tanto, el problema no es tanto la forma, donde yo creo que hay que salirse, mi opinión, personal, a lo mejor estoy totalmente equivocado, seguro, vamos. Pero yo creo que hay que salirse de las formas tradicionales de hacer política, que forman parte de ese... El problema aquí es el fondo. El problema es que un señor ha dicho hoy que él tiene que proteger a las 2 mujeres que tiene en su casa. Es que eso, Guillo, es que es un discurso de... no sé. Me voy a callar lo que voy a decir, pero vamos, un discurso de los años... de hace muchos años, ¿sabes? Por lo menos muy machista, vamos a decirlo así. 1,5 millones de años más o menos, vamos a ponerlo ahí, porque ahí, a mí suena muy neandertales. Y ese hombre lo ha dicho con su traje de chaqueta y corbata, respetando los tiempos, las formas correctísimas del Parlamento, Y el decoro parlamentario, es un término que se usan allí, es que el decoro parlamentario hay que cuidar. Por el macarrismo. Sí, el tema macarrismo. Yo quizá, bueno, no tanto al contenido, que también, ¿no? Pero bueno, estamos viendo ya, incluso estamos presenciando insultos directos, ¿no? Entre parlamentarios, entre ellos, ¿no? El famoso hijo de fruta que se soltó por ahí. No una pérdida de las formas tradicionales, digamos, ¿no? De este decoro parlamentario, sino ya directamente falta de respeto entre ellos, ¿no? Es como llevar en la calle al Parlamento un poco a... No sé qué pensáis, yo que ahí a lo mejor tengo una opinión más de... No, si yo planteo la pregunta, vamos, que al final pues... Yo creo, ya por abrir otro melón, que puede ser por el hecho de que eso lo están grabando y es viralizable. Claro. Quiero decir que al final es una estrategia política de saber lo que le interesa a la gente en redes, lo que el algoritmo recompensa. Y como al final, pues políticamente acabamos siendo esclavos del algoritmo, aunque no queramos. Y Marta Peirano, una periodista estupenda, de un libro que es El enemigo conoce el sistema. Y ella analiza perfectamente cómo hay gente, psiquiatras, físicos especializados en que estemos enganchados y que veamos un cierto tipo de contenido. Y que las redes tampoco son neutrales. Sabemos perfectamente quién es Elon Musk porque es una cara visible, pero hay muchas caras que no son visibles y que importan mucho en la política. Y yo creo que este cambio de discurso en las instituciones corresponde un poco a eso, a que se haga viral. Que realmente tu contenido casi ni importa, tu trabajo de calle no importa, lo que importa es cuántos seguidores tiene, cuánta repercusión, y además casi se consiguen patrocinadores, que eso es dinero para campaña. Al final es una estrategia que se basa en decir las cosas más impactantes. Eso es así, o sea, Mariel lo ha explicado perfectamente, eso es lo que pasa. O sea, lo que pasa es que tú tienes que ser... Ahora, la cuestión es, ¿y en este contexto qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? O sea, bueno, pues dejamos que la extrema derecha tenga 100.000 influencers soltando machistadas, racistadas y cosas de todo tipo, porque nosotros podemos hacer en el Parlamento, no digo que es lo que conozco, podemos hacer un discurso impecable ahí, tranquilo, sosegado, yendo al fondo de la cuestión, magnífico, y no se entera ni Cristo, nadie. Sí, sí. O alguno de los que estáis aquí habéis visto alguna vez una tarde de Parlamento, no la veáis, eso es un infierno. Tengo que hacerlo yo y ya está, no hace falta que nadie más se coma eso. ¿Qué hacemos?
pues que tenemos que llamar la atención. Mm. Entonces, yo ahí creo que con nuestro contenido, con nuestro proyecto político y siendo opuestos totalmente a lo que representan ellos, pero creo que nosotros tenemos que entrar a jugar en ese campo de juego. Y para entrar a jugar en ese campo de juego, pues yo qué sé, yo me llevé un melón un día, ¿sabes? Al Parlamento. No porque, o sea, yo, bueno, alguna gente de aquí me conoce, yo de verdad que soy una persona bastante tímida, pero es que me toca hacer llamar la atención. Entonces, y a veces también, esto es muy políticamente incorrectísimo lo que voy a decir, ¿vale? Pero, y a lo mejor hay que insultar, tío. Es que... Esto será un reel, este momento. ya. El reel del programa. Es verdad, es que, vamos a ver, cómo me explico yo eso ya dicho bien. Es que también hay que meter un poco de vida real, tío, en el Parlamento. Es que también, vamos a ver, es que hoy, o sea, es que, vamos a ver, que lo que han hecho con las mujeres con cáncer y con el cribado de cáncer de mama no es para insultarlo. Y yo no lo insulto, que yo intento controlarme y decirlo con palabras bonitas, pero es que a lo mejor hay que insultar y a lo mejor hay que decirle unas cuantas cosas. No lo sé, puede ser, o sea, aquí yo sobre si hay que utilizar esa forma o no hay que utilizar esa forma, para mí el argumento no es moral. Yo no creo que alguien que insulte a unos señores que están privatizando la sanidad, si tú los insultas, eres peor. No, yo no creo que haya un argumento moral. Para mí es un argumento táctico. Si eso le va a sentar mal a la gente y va a hacer que nuestro discurso llegue a menos gente, pues no lo voy a utilizar, que es lo que hago, y por eso no les insulto. Pero no porque no creo que merezcan ser insultados, porque yo creo que merecen ser insultados a alguien que privatiza la sanidad. Lo que pasa que si eso va a hacer que el discurso llegue a menos gente, bueno, porque mi objetivo es vencerle y que la sanidad sea pública. Y reconectar un poco, ¿no? Lo que decíamos antes, reconectar, que desde la política institucional reconectar con el pueblo y al final, bueno, llevar a cabo al Parlamento, lo que tú has dicho, pues es una manera positiva de hacerlo, ¿no? A ver, no estoy equivocado tampoco. No, yo creo que estaremos muchas personas aquí de acuerdo con que la inaccesibilidad muchas veces del discurso político es algo que se critica mucho y que ser claros y concisos y decir las cosas claras y de forma que... Hay una expresión que utilizaba mucho Teresa Rodríguez, ¿no? Mi compañera de adelante, que antes era diputada. Utilizaba mucho y una expresión que me encantaba que era mira, ya están hablando politiques, el idioma de los políticos. Entonces, de pronto es como cuando te pones ahí a decir, que no me sale ahora mismo las palabras, pero hay como palabras que son muy de politiques, de el idioma que hablan los políticos, en el que tú lo ves y dices, hostia, esto es de un argumentario que te ha pasado el partido y lo está soltando ahí en el momento, y en realidad es, no sé, hay como expresiones muy de ese estilo. Pues sí. Que yo creo que la gente no habla así, ¿sabes? Es que la vida real es diferente. Muchas veces no lo entienden o se cansan de escucharlo a los 2 minutos y es como, me da igual lo que me está diciendo, me no estoy enterando de nada, ¿no? Y al final, pero es que es normal, no todo el mundo tiene que ser aquí politólogo, pero sí al final es verdad que esas personas al final gobiernan sobre todo el mundo. Entonces quizás incluso se pueda reivindicar como un derecho el hecho de decir que sí, que tú me estás gobernando, pero yo tengo el derecho a enterarme de lo que tú estás haciendo o lo que tú me estás diciendo que vas a hacer o cuál es tu argumentario, ¿no? Y demás. Ya llevamos 1 hora y casi, bueno, y cuarto, sí, 1 hora y cuarto lo pone ahí abajo. Me acabo de dar cuenta ahora. Estaba mirando el reloj del ordenador en vez del... En fin. Está grande, Sí, sí. Entonces, vamos a ir encabezando el final. Y yo considero que la utopía, ¿no? El pensar un poco utópicamente es clave. Incluso ya deja de llamarle utopía de una vez, ¿no? El hecho de ponernos un poco idealistas y decir y repensar el mundo de manera rompedora y que la gente cuando te llama utópico te diga, no, yo no estoy haciendo una utopía, estoy llevando a cabo un pensamiento necesario, ¿no? El hecho de cambiar las cosas tal y como están establecidas. Llevándonos un poco la conversación a este tema, para ir terminando, ¿cuál sería vuestro modelo ideal de democracia? Vamos a intentar no dar una ponencia académica, vamos a intentar dar un parrafito de respuesta, algo breve, para dejar tiempo también a las preguntas del público después. Pues yo creo que al final es un poco cíclico, ¿no? Voy a cerrar un poco con lo que dije al principio, de para mí una democracia tiene que recoger las exigencias del pueblo, que podríamos entrar qué es pueblo, qué es ciudadano, etc., en todos los ámbitos, dejando de lado las instituciones
son necesarias, pero no nos centramos en eso. La podemos reformar todo lo que queramos para que sea lo más democrática socialmente posible. Pero eso a nivel económico, tenemos que tener el control de nuestros recursos, el control de nosotras mismas, de nuestro tiempo, de de nuestra vida. No podemos dedicarle toda la vida a generar plusvalía para nuestros jefes. Eso para mí parece crucial. Y lo que ha dicho de la utopía, podríamos debatir, pero yo creo que hay ejemplos, aunque sea a menor escala, que confirman que podemos caminar hacia ese punto, ¿no? También rompe eso, la mirada etnocentrista, que es muy complicada porque es lo que mamamos desde chicos y requiere mucho estudio. Pero eso, por ejemplo, la cooperativa en Mondragón, la cooperativa aquí en Andalucía, Marinaleda, son ejemplos que debemos mirar para caminar en esa dirección. Y también entender que todo es un proceso, que no es una ruptura y ya está, que ojalá lo fuese, pero a mi pesar es un proceso bastante largo. Yo creo que es un proceso que también tiene momentos de ruptura, ¿eh? O sea, también hay momentos en los que van pasando cosas muy aceleradas y se construyen otras cosas. Mi modelo ideal, yo creo que es de democracia, sería un sistema en el que la capacidad de decidir colectivamente se llegara a todas las facetas de la vida, desde nuestros cuerpos, la forma en la que nos relacionamos con el planeta, cómo gestionar la economía, qué hacemos con los beneficios, qué hacemos con los servicios públicos, dónde vivimos o cómo gestionamos los recursos naturales. Y para que podamos decidir colectivamente sobre todas las facetas de la vida, para eso hace falta una condición que es la igualdad. Y para eso hay que superar el patriarcado y hay que superar las clases sociales. Por eso yo a todo más de cosas le llamaría democracia socialista o ecosocialismo, porque es ese proceso por el cual pues tenemos soberanía, es la palabra clave, para decidir sobre todo lo que verdaderamente importa. ¿No? Sí, claro. Yo no sé, es que yo lamentablemente soy nihilista, con lo cual a mí más allá de las formas de gobierno y demás, a mí lo que en realidad más me preocupa o me genera más desasosiego es todo lo que está por encima de los estados y de la política, es decir, no sé, el caso de las elecciones en Estados Unidos y Cambridge Analytica, que alguien que está por fuera, por encima de la política y de la toma de decisiones pueda alterar una elección en favor de uno de los candidatos, rinde el Estado democrático un poco obsoleto en un punto. Si tú dices, o sea, vamos a hacer todo el juego de la democracia para que al final 2, 3 personas con mucho poder, de que no sabemos ni las caras ni los nombres, digan, bueno, pero vamos a ponerle a la gente en Facebook todas estas fake news para que vayan y luego voten al Partido Republicano y den vuelta una elección que debería haber ganado el Partido Demócrata. ¿Qué quieres que te diga? Yo que no. Sí, eso también es verdad que por la historia de Cambridge Analytica y también lo que pasó con el Brexit, es verdad que pone los vellos de punta. Pero nosotros hemos tenido aquí cosas más parecidas, de gente que no se presenta nunca a las elecciones, pero decide en realidad lo verdaderamente importante. La Constitución española se cambia un mes de agosto en 15 días, literalmente en 15 días, porque sientan a los dos principales partidos y le dicen hay que cambiar un artículo de la Constitución para que, el artículo 135 si no me equivoco, para que se pague la deuda antes que cualquier otra cosa. Y eso después en escalada ha provocado desde desahucios, recortes de servicios públicos, despidos, ERE. Eso ha pasado y eso no es democrático. Pero es que más, Grecia, por ejemplo, que a mí me parece una cosa, no hemos hablado de Grecia, a mí lo que pasa en Grecia en los años 2013, 2014, 2015 me parece en realidad lo más importante que ha pasado en décadas. Esto es a lo mejor muy friki, a lo mejor no, seguro. Grecia decide en un referéndum que no iban a aceptar las normas que le estaba poniendo la Unión Europea
y que no aceptaban el memorándum de la Unión Europea y que rompían con eso. Lo decidieron, la gente votó. Y a las 2 semanas aceptaron el memorándum, ese gobierno. ¿Dónde se decidió eso? O sea, qué democracia, que no hay que irse tampoco a Donald Trump, que eso lo hicieron las fuerzas del PSOE y del PP a nivel europeo, en la Unión Europea, aquí en nuestro entorno. Por tanto, voy con esto, con que muchas veces ponemos el foco en que son los nuevos fenómenos autoritarios de la extrema derecha los que vienen a cargarse a la democracia, y yo creo que la democracia se la había cargado antes los capitalistas de aquí, que conocíamos, que no eran ni Donald Trump, ni Milei, ni Bolsonaro. Eran más parecidos a la Unión Europea, el FMI, Angela Merkel, Rajoy y gente como el Partido Socialista. O sea, que es que siempre si nos colocamos con que la extrema derecha viene a cargarse la democracia, en la izquierda nos vamos a colocar en defender el statu quo. No. La democracia se la cargó el capitalismo y somos desde la izquierda los que tenemos que crear otra cosa nueva. Ya, sí, como digo, desde mi punto de vista así un poco más pesimista, el problema es este, ¿no? Que siempre lo veo como unas fuerzas de poder superadoras a lo que es el cambio posible comunitario. Pues lo que tú dices, una nación vota una cosa y alguien que no sabe bien cómo ni cuándo se lo carga. Entonces, nada, este es simplemente mi humilde aporte a que termine una noche en un tono bajo. Creo que es una aportación necesaria porque es una reflexión que vale la pena llevar a la mesa hoy, ¿no? Si verdaderamente, aunque ya salió al principio, por eso digo que hemos empezado por el final un poco, pero si verdaderamente podemos llamar democracia a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Lo que sí yo considero verdaderamente es por lo menos un tablero en el que se puede de momento jugar, ¿no? Donde sigue habiendo cierto peso dentro del juego político, que por supuesto es preferible a cualquier tipo de autoritarismo, desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi visión. Y bueno, yo no he dicho mi modelo ideal de democracia, pero es muy parecido a lo que habéis planteado los tres. Por supuesto que ninguna entidad supranacional tenga ningún tipo de poder, que se pueda organizar políticamente como todo el mundo, ¿no? Pero que no pueda influenciar la política en desigualdad de condiciones a los demás. Una política que se haga desde abajo, desde la comunidad, desde el debate, desde el diálogo, como lo que estamos haciendo hoy aquí. Y básicamente, pues, concluyendo con lo que ha dicho tú, José Ignacio, que las personas verdaderamente sientan que tienen un papel en las decisiones que toman sobre el Estado que los gobierna, porque al fin y al cabo, qué mínimo, ¿no? Qué mínimo, que no seamos simples marionetas o un barco de papel en medio del mar, que a lo que venga, y tu trabajo como ser humano es simplemente aguantar las olas de la mejor manera posible sin que te tumben, ¿no? Y te hundan. Y precisamente, para ir encaminando el final ya de verdad, ¿qué pasos pensáis que son necesarios? ¿Cuáles son los siguientes pasos inmediatos que podemos hacer nosotros como ciudadanos para luchar por ese modelo democrático ideal que hemos planteado aquí hoy? Yo lo tengo como muy claro, de repente, ¿no? Iluminada. Yo valoro muchísimo el trabajo de las docentes. O sea, desde la edad, desde que son más chiquitos los niños, desde ahí es donde hay que empezar el trabajo de conseguir una democracia como la que hemos hablado nosotras. Y yo, por ejemplo, animo a todo el que esté formado políticamente, no significa que haya estudiado ciencias políticas ni sociología, todos estamos formados de alguna manera, aunque sea de forma autodidacta, a ir a institutos, a ir a colegios, a ofrecer charlas desde este punto de vista. Porque es que tenemos que dar la batalla cultural, tenemos que tener nuestro relato. Y os animo un montón porque a mí no hay cosa que me haga más ilusión que ir a un instituto, a mi instituto al que yo estaba, yo soy alcalde de Guadalajara, y después de la charla de feminismo y redes sociales, ¿no? Desmontando todos los bulos que les suelen llegar a los chavales y a las chavalas, que vengan las 4 niñas de clase que son feministas y están siendo acosadas por eso y digan cosas bonitas. Es decir, tú le estás dando a esas niñas, a esas adolescentes, argumentos para convencer a toda su clase, y toda su clase son 30 personas. Sí, eso 6 y ese. No de un feminismo liberal, de un feminismo radical, anticapitalista. Podríamos convencer a muchas más personas. Y es algo tan sencillo como, sencillo, hay que tener tiempo, hay que tener capital intelectual, ese tipo de cosas. Pero es algo que yo promovería un montón y que haría un cambio súper grande. Y luego supongo que soportar en el Parlamento que hablen de adoctrinamiento, ¿no? Sí. Ya, Por supuesto. yo creo que
o sea, el primer pasito es implicarse en algo. Implicarse en algo que vaya más allá de ti mismo. Y yo creo que al final, o sea, que la gente, en este sistema la gente no tiene tiempo. ¿Cuántas veces? Yo creo que la frase más dicha es no me da la vida, ¿no? Esa frase que dice un montón de gente, que no me da la vida, que no me da la vida. Y es que un sistema hecho para que no te dé la vida, es que la frase es para analizarla, ¿eh? Un momento, señor, porque es que justo en el podcast anterior salió exactamente la misma frase también. Es que la frase es una mierda, pero representa muy bien cómo se siente la gente, no me da la vida, además es como, tío, la vida, lo más importante, ¿sabes? En fin, que es para darle una vuelta. Entonces yo creo que hay el poquito tiempo que tenga cada uno, cada una, implicarse en algo. Desde un colectivo cultural que habéis creado ustedes, desde el AMPA de tu cole, la gente que tenga hijos o hijas, desde el sindicato de tu empresa. El tema de los sindicatos es una cosa muy desprestigiada que yo creo que hay que resignificar. Implicarte en el sindicato de tu empresa, implicarte en una asociación, implicarte, aunque sea un poquito de tu tiempo, un poquito es valiosísimo. Y no generarle también desde la gente que, o sea, a mí, sobre todo yo lo que tengo es tiempo para hacer política. Eso es el gran privilegio que me da a mí ser diputado, es que me dan tiempo para pensar en política, para hacer política, para implicarme, sin tener que estar en mi trabajo de profe. No le generemos a la gente tampoco como una culpa de hostia, no tengo tiempo, no puedo hacer esto. Y es que la gente está currando todos los días, llevando para adelante cuidados, casa, hijos, hijas, personas dependientes. El trabajo de cambiar el mundo no puede ser un estresante más, tiene que ser liberador. Y para eso vamos a intentar hacerlo atractivo, vamos a intentar hacerlo bonito, vamos a intentar que la gente diga, hostia, he dedicado media horita, en 15 días he dedicado media horita a la AMPA de mi cole, pero coño, he salido y he dicho, es que ya me puedo comer el mundo. La gente tiene que salir así cuando haga, porque eso hace política. O sea, ya la AMPA de tu cole hace política. Se hace mucha más política en el AMPA de tu cole que en el Parlamento de Andalucía, y estoy convencidísimo, convencidísimo. Yo creo que es muy importante la batalla cultural que ha comentado Marielle también, lo que acaba de decir José Ignacio también, incluso la misma poesía. Claro, la cultura, vamos, o sea, crear espacios como este, ¿no? Como Colombre, 20.000 iniciativas, es que también hay que salir un poco, hay un montón de iniciativas culturales, sociales, de gente que está haciendo cosas muy bonitas y cosas muy transformadoras. Yo creo que también en la izquierda, lo que sea que signifique la palabra izquierda ya, hay que salir de tanta depresión y tanto tirarnos siempre hablando de la extrema derecha, y la de cosas que está haciendo la izquierda, súper bonita, súper guapa, y la de gente bonita y gente guapa que está impulsando, vamos a salir un poquito de la depresión constante que tiene la izquierda. Pues que también que nos han ganado en el estado de ánimo. Vamos a romper ya con eso, ¿no? Que son peores y son más feos también, además, incluso. No sé si tenéis alguna última reflexión que lanzar al micrófono. ¿No? Pues ha sido una manera muy bonita de que son más feos, ¿no? Bueno, pues nosotras desde la Fragua Invisible querríamos animaros a tomar partido. Entiendo que la desesperanza pueda minar toda intención de organizarse, movilizarse y responder ante el ataque de una maquinaria tan abrumadoramente colosal que nos hace sentir absolutamente insignificantes. Pero debemos comprender que, si nos paramos aquí, ellos aprovecharán cada uno de los espacios que dejemos libres. Quizás con nuestra pequeña contribución no consigamos cambiar las cosas ni detener este proceso deshumanizador y alienante. Quizás nuestro objetivo deba limitarse a simplemente ralentizarlo. En todo caso, considero que lo único que debe importarnos verdaderamente es que si nos rendimos antes siquiera de empezar a luchar, está todo perdido. Y estaremos a su arbitraria merced total. Está en nuestras manos el futuro, nuestro futuro. Y yo, al menos, no pienso dejar que otros decidan por mí. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima edición mensual de No Tiene Sentido. Un fuerte abrazo. Ahora sí podría aplaudir.